Capítulo 4. Las ilusiones del ego. 5. La ilusión del ego-cuerpo. Todas las cosas obran conjuntamente para el bien. En esto no hay excepciones salvo a juicio del ego. El ego se mantiene extremadamente alerta con respecto a lo que permite llegar hasta la conciencia, y esa no es la manera en que una mente equilibrada se mantiene ecuánime. El desequilibrio del ego se acentúa aún más porque mantiene su motivación principal oculta de mi conciencia y hace que el control predomine sobre la cordura. El ego tiene todas las razones del mundo para hacer esto, de acuerdo con el sistema de pensamiento que le dio origen y al que sirve. Puesto que el sano juicio juzgaría irrevocablemente contra él, el ego lo tiene que eliminar en aras de su propia supervivencia. Una de las causas principales del estado de desequilibrio del ego es su falta de discernimiento entre lo que es el cuerpo y lo que son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son inaceptables para el ego porque apuntan claramente al hecho de que Él no existe. El ego, por lo tanto, los distorsiona o se niega a aceptarlos, pero no puede hacer que dejen de existir. El ego, por consiguiente, trata de ocultar no solo los impulsos inaceptables del cuerpo, sino también los pensamientos de Dios, ya que ambos suponen una amenaza para él. Dado que lo que básicamente le preocupa es su propia supervivencia ante cualquier amenaza, el ego los percibe a ambos como si fueran lo mismo. Y al percibirlos así, evita ser aniquilado, como de seguro lo sería en presencia del conocimiento. Cualquier sistema de pensamiento que confunda a Dios con el cuerpo no puede por menos que ser demente. Sin embargo, esa confusión es esencial para el ego, que juzga únicamente en función de lo que supone o no una amenaza para él. En cierto sentido, su temor a Dios es cuando menos lógico, puesto que la idea de Dios hace que el ego se desvanezca. Pero que le tenga miedo al cuerpo con el que se identifica tan íntimamente no tiene ningún sentido. El cuerpo es el hogar que el ego ha elegido para sí. Esta es la única identificación con la que se siente seguro, ya que la vulnerabilidad del cuerpo es su mejor argumento de que yo no puedo proceder de Dios. Esta es la creencia que el ego apoya fervientemente. Sin embargo, odia al cuerpo porque no lo considera lo suficientemente bueno como para ser su hogar. En este punto es donde la mente queda definitivamente aturdida. Habiéndole dicho el ego que ella es realmente parte del cuerpo y que el cuerpo es su protector, también le dice que el cuerpo no puede protegerla. Por consiguiente, la mente inquiere. ¿Dónde puedo encontrar protección? A lo que el ego responde, en mí. La mente, y no sin razón, le recuerda al ego que él mismo ha insistido que con lo que ella se tiene que identificar es con el cuerpo, de modo que no tiene objeto recurrir a él para obtener protección. El ego no dispone de una respuesta plausible para esto, puesto que no la hay, pero sí dispone de una solución típica: eliminar la pregunta de la conciencia. Una vez fuera de la conciencia, la pregunta puede producir desasosiego, y de hecho lo produce, pero no puede ser contestada porque no puede ser planteada. Esta es la pregunta que debo hacerme. ¿A dónde debo acudir en busca de protección? Busco y hallaré no significa que tenga que buscar ciega y desesperadamente algo que no podría reconocer.
La búsqueda que tiene sentido se emprende conscientemente, se organiza conscientemente y se dirige conscientemente. El objetivo debe formularse claramente y luego tenerse siempre presente. Aprender y querer aprender son inseparables. Me resulta más fácil aprender cuando creo que lo que estoy tratando de aprender tiene valor para mí. Ahora bien, no todo lo que tal vez quiera aprender tiene valor duradero. En realidad, muchas de las cosas que quiero aprender tal vez las haya escogido precisamente porque su valor es efímero. El ego cree que es una ventaja no comprometerse con nada que sea eterno, ya que lo eterno solo puede proceder de Dios. La eternalidad es la única función que el ego ha tratado de desarrollar, si bien ha fracasado repetidamente. El ego transige con la cuestión de lo eterno, al igual que con todas las cuestiones que de algún modo tienen que ver con la verdadera pregunta, la cual espera encubrir y mantener fuera de la conciencia ocupándose de asuntos marginales. La tendencia típica del ego de estar continuamente ocupado con nimiedades tiene como objeto apoyar ese propósito. Uno de sus ardides favoritos para obstaculizar el aprendizaje es embarcarse en problemas diseñados de tal manera que su resolución sea imposible. La pregunta que nunca formulan quienes se embarcan en tales maniobras dilatorias es ¿para qué? Esa es la pregunta que yo tengo que aprender a plantear en relación con todo. ¿Qué propósito tiene esto? Sea cual fuere, dirigirá mis esfuerzos automáticamente. Cuando tomo una decisión con respecto a un propósito, tomo una decisión con respecto a los esfuerzos que voy a llevar a cabo en el futuro, y esta decisión permanecerá en vigor a menos que cambie de parecer. 6. Las recompensas de Dios. El ego no reconoce el verdadero origen de la amenaza, entre comillas, y si yo me identifico con el ego, no entenderé la situación tal como es. Lo único que le confiere al ego poder sobre mí es la lealtad que le guardo. Yeshua se ha referido al ego como si fuera una entidad separada que actúa por su cuenta. Esto ha sido necesario para persuadirme de que no puedo descartarlo a la ligera y de que tengo que darme cuenta de cuán extensa es la parte de mi pensamiento que él controla. Sin embargo, no nos podemos detener ahí, pues de lo contrario, no podría sino pensar que mientras esté aquí o mientras crea estar aquí, estaré en conflicto. El ego no es más que una parte de lo que creo acerca de mí. Mi otra vida ha continuado sin ninguna interrupción y ha sido y será siempre completamente inmune a mis intentos de disociarme de ella. En el proceso de aprender a escapar de las ilusiones, es imprescindible que nunca me olvide de la deuda que tengo con mi hermano. Es la misma deuda que tengo con Yeshua. Cuando actúo egoístamente con otro, repudio la gracia que esta deuda me ofrece y la percepción santa que produciría. La palabra santa, entre comillas, puede usarse aquí porque a medida que aprendo cuán endeudado estoy con toda la filiación, la cual incluye a Yeshua, me aproxima tanto al conocimiento como la percepción lo permite. La brecha que entonces queda es tan diminuta que el conocimiento puede salvarla y eliminarla para siempre. Todavía tengo muy poca confianza
en Yeshua, pero ésta aumentará a medida que recurra más y más a él, en vez de a mi ego, en busca de consejo. Los resultados me irán convenciendo cada vez más de que esta es la única elección cuerda que puedo hacer. Nadie que aprenda por experiencia propia que cierta elección le brinda paz y alegría, mientras que otra le precipita al caos y al desastre, tiene más necesidad de persuasión. Es más eficaz aprender a base de recompensas que a base de dolor, porque el dolor es una ilusión del ego y no puede producir más que un efecto temporal. Las recompensas de Dios, en cambio, se reconocen inmediatamente como eternas. Puesto que este reconocimiento lo hago yo y no el ego, el reconocimiento mismo establece que yo y el ego no podemos ser lo mismo. Tal vez crea que ya he aceptado esto, pero aún no estoy convencida de ello en absoluto. Prueba de ello es el hecho de que creo que debo escaparme del ego. Sin embargo, no puedo escaparme de él humillándolo, controlándolo o castigándolo. El ego y el espíritu no se conocen. Solo mediante la disociación puede la mente separada mantener vigente la separación. Una vez que ha hecho esto, niega todos los impulsos verdaderamente naturales, no porque el ego sea una cosa separada, sino porque quiero creer que yo lo soy. El ego es un mecanismo para seguir albergando esta creencia, pero sigue siendo únicamente mi decisión de usar tal mecanismo lo que lo perpetúa. ¿Cómo puedo enseñarle a alguien el valor de algo que él mismo ha desechado deliberadamente? Tiene que haberlo desechado porque no le atribuyó ningún valor. Lo único que puedo hacer es mostrarle cuánta infelicidad le causa su ausencia e írselo acercando lentamente para que pueda ver cómo mengua su infortunio según él se aproxima a ello. Esto le enseña a asociar su infelicidad con la ausencia de lo que desechó y lo opuesto a la infelicidad con su presencia. Comenzará a desearlo gradualmente a medida que cambie de parecer con respecto a su valor. Yeshua me está enseñando a que asocie la infelicidad con el ego y la felicidad con el espíritu. Yo me he enseñado a mí misma lo contrario. Sigo siendo libre de elegir, mas a la vista de las recompensas de Dios, ¿puedo realmente desear las recompensas del ego? De momento, la confianza que Yeshua tiene en mí es mayor que la que yo tengo en mí, que la que yo tengo en él, pero no siempre será así. Mi misión es muy simple. Se me pide que viva de tal forma que demuestre que no soy un ego, y Yeshua no se equivoca al elegir los canales de Dios. El Santísimo comparte la confianza de Yeshua y acepta sus decisiones con respecto a la expiación, porque su voluntad nunca está en desacuerdo con la de Dios. Yeshua dijo anteriormente que está a cargo de la expiación. Esto es así debido únicamente a que completó su papel en ella como hombre y ahora puede completarla a través de otros. Los canales que ha elegido no pueden fallar porque les prestará su fortaleza mientras la suya sea insuficiente.
irá conmigo al Santísimo y mediante su percepción Dios podrá salvar la diminuta brecha. Mi gratitud hacia mi hermano es la única ofrenda que Yeshua quiere. Él se la llevará a Dios por mí, sabiendo que conocer a mi hermano es conocer a Dios. Si le estoy agradecida a mi hermano, le estaré agradecida a Dios por lo que Dios creó. Mediante mi gratitud podré llegar a conocer a mi hermano, y un momento de verdadero reconocimiento convierte a todo el mundo en mi hermano, porque cada uno de ellos es hijo de mi Padre. El amor no conquista todas las cosas, pero sí las pone en su debido lugar. Puesto que yo soy el reino de Dios, Yeshua me puede conducir de vuelta a mis propias creaciones. Ahora no las reconozco, pero aquello de lo cual me he disociado aún se encuentra ahí. A medida que me acerco a un hermano, me acerco a Yeshua, y a medida que me alejo de él, la distancia entre Yeshua y yo aumenta. La salvación es una empresa de colaboración. No la pueden emprender con éxito aquellos que se desvinculan de la filiación, porque al hacer eso se desvinculan de Yeshua. Dios acudirá a mí solo en la medida en que se lo ofrezca a mis hermanos. Aprendo primero de ellos y estaré lista para oír a Dios. Eso se debe a que el amor solo tiene una función. 7. Creación y comunicación. Está claro que si bien el contenido de cualquier ilusión particular del ego es irrelevante, su corrección es más útil dentro de un contexto específico. Las ilusiones del ego son muy concretas, aunque la mente es naturalmente abstracta. Parte de la mente, no obstante, se vuelve concreta al dividirse. La parte concreta cree en el ego porque el ego depende de lo concreto. El ego es aquella parte de la mente que cree que lo que define mi existencia es la separación. Lo único que el ego percibe es un todo separado, desprovisto de las relaciones que presupone el estado de ser. El ego, por lo tanto, está en contra de la comunicación, excepto cuando se utiliza para establecer separación en vez de para abolirla. El sistema de comunicación del ego se basa en su propio sistema de pensamiento, al igual que todo lo demás que él impone. Su comunicación está controlada por la necesidad que tiene de protegerse e interrumpirá la comunicación siempre que se sienta amenazado. Esta interrupción es una reacción hacia una o varias personas determinadas. El carácter específico de la manera de pensar del ego da lugar entonces a generalizaciones falsas que no son realmente abstractas en absoluto. El ego simplemente responde, de ciertas formas específicas, a todo lo que percibe como relacionado. El espíritu, en cambio, reacciona de la misma manera a todo lo que sabe que es verdadero y no responde en absoluto a nada más. Tampoco hace ningún esfuerzo por establecer lo que es verdad. Él sabe que lo único que es verdad es lo que Dios creó. El espíritu está en completa y directa comunicación con todos los aspectos de la creación, debido a que está en completa y directa comunicación con su Creador. Esta comunicación es la voluntad de Dios. Creación y comunicación son sinónimos. Dios
creó a cada mente comunicándole su mente y estableciéndola así para siempre como un canal para su mente y su voluntad. Puesto que sólo los seres que pertenecen a un mismo orden pueden realmente comunicarse, sus creaciones se comunican naturalmente con Dios y como Dios. Esta comunicación es perfectamente abstracta, ya que su aplicación es de una calidad universal y no está sujeta a ningún juicio, excepción o alteración. Dios me creó mediante esta comunicación y para ella. La mente puede distorsionar su propia función, pero no puede atribuirse a sí misma funciones que no le fueron dadas. Por eso es por lo que la mente no puede perder del todo la capacidad de comunicarse, aun cuando puede negarse a utilizarla en favor del estado de ser. Tanto la existencia como el estado de ser se basan en la comunicación. La existencia, sin embargo, es específica en cuanto a qué, cómo y con quién vale la pena entablar comunicación. El estado de ser carece por completo de estas distinciones. Es un estado en que la mente está en comunicación con todo lo que es real. En la medida en que permita que ese estado se vea coartado, en esa misma medida estaré limitando la idea que tengo acerca de mi propia realidad, la cual se vuelve total únicamente cuando reconozco a toda la realidad en el glorioso contexto de la verdadera relación que tiene conmigo. Esa es mi realidad. No la profano ni la rechazo. Es mi verdadero hogar, mi verdadero templo y mi verdadero ser. Dios, que abarca todo lo que existe, creó seres que lo tienen todo individualmente, pero que quieren compartirlo para así incrementar su gozo. Nada real puede incrementarse excepto compartiéndolo. Por eso es por lo que Dios me creó a mí. La abstracción divina se deleita compartiendo. Eso es lo que significa la creación. Las preguntas qué, cómo y con quién son irrelevantes toda vez que la verdadera creación lo da todo, ya que sólo puede crear a semejanza propia. Recuerdo que la diferencia que hay entre tener y ser en la existencia, en el reino, no existe. En el estado de ser, la mente siempre lo da todo. La Biblia afirma repetidamente que debo alabar a Dios. Esto no quiere decir que deba decirle cuán maravilloso es. Dios no tiene un ego con el que aceptar tal alabanza, ni percepción con que juzgarla. Pero a menos que desempeñe el papel que me corresponde en la creación, su gozo no será total, porque el mío no lo es. Y él ciertamente sabe esto. Lo sabe en su propio ser y en la experiencia que su ser tiene de la experiencia del Hijo. El constante fluir de su amor se obstruye cuando sus canales están cerrados y se siente solo cuando las mentes que él creó no se comunican plenamente con él, Dios. Dios ha salvaguardado mi reino, pero no puede compartir su gozo conmigo hasta que no conozca el reino con toda mi mente. La revelación no es suficiente porque es una comunicación de Dios hacia mí solamente. Dios no tiene necesidad de que se le devuelva la revelación, lo cual sería claramente imposible, pero sí desea que se transmita a otros. Esto no se puede hacer con la revelación en sí, pues su contenido no puede ser expresado debido a que es algo sumamente personal para la mente que lo recibe. No obstante,
Dicha mente la puede extender a otras mentes mediante las actitudes generadas por la sabiduría que se deriva de la revelación. Dios es alabado cada vez que una mente aprende a ser completamente servicial. Esto, sin embargo, es imposible a menos que también aprenda a ser completamente inofensiva, pues ambas creencias tienen que coexistir. Los que son verdaderamente serviciales son a su vez invulnerables, porque no protegen a sus egos y por lo tanto nada puede hacerles daño. Su espíritu servicial es la manera en que alaban a Dios, y Él les devolverá las alabanzas que le hagan porque ellos son como Él, y pueden regocijarse juntos. Dios se extiende hasta ellos y a través de ellos, y cunde una gran alegría por todo el reino. Cada mente que ha sido transformada contribuye a aumentar esta alegría al estar individualmente dispuesta a compartirla. Los verdaderamente serviciales son los obradores de milagros de Dios, a quienes Yeshua dirige hasta que estemos todos unidos en el júbilo del reino. Yeshua me dirigirá allí donde pueda ser verdaderamente servicial y a quien pueda seguir su dirección a través de mí.